el doctor Hernando Ceballos. Doctor, muy buenas noches, un gusto tenerlo. Bienvenido. Muy buenas noches, un gusto conversar con ustedes, a sus órdenes. Muchísimas gracias, doctor Ceballos, por estar con nosotros. Doctor, a ver, usted ha sido ministro de Salud en el gobierno de Pedro Castillo, ha sido congresista de la República, de la izquierda, está formando su movimiento político, es decir, usted no ha dejado finalmente ese escenario, ¿verdad? Entonces, como tal, quisiera, por favor, que nos dé alguna explicación de qué pasó con el gobierno de Pedro Castillo. La mitad más uno de los peruanos confiaban en este gobierno, pero lo que ha hecho en menos de un año ha sido sinceramente un desgaste terrible. ¿Qué ha ocurrido, doctor, bajo su experiencia, reitero, como político? Bueno, yo creo que mucha gente, de hecho, la mayoría del pueblo peruano apoyó a Castillo sobre la base de interpretar que nuestro país, y una interpretación justa, en mi opinión, necesita cambios profundos, ¿no? La pandemia nos mostró que este es un país con una gran inequidad, que hemos crecido macroeconómicamente, pero no en derechos. La población sigue siendo excluida, derecho a la salud, a la educación, a un trabajo digno. Nos han vendido el cuento de que tenemos que tener trabajos precarios, con contratos que tenemos que ir a veces a mendigar para que se puedan renovar, y creo que podemos construir un país diferente. Castillo encarnaba esta esperanza para el pueblo peruano, y creo que fue lo que generó el triunfo de Castillo, y que además mucha gente que no somos de Perú Libre, decidiéramos respaldar estas propuestas de Pedro Castillo, y cuando Pedro Castillo nos pidió que lo apoyáramos en el gabinete, pues accedimos, ¿no? Luego, yo creo que de las promesas que señaló Pedro Castillo a la realidad de la implementación de los cambios que necesitamos en el país hay una gran distancia. Es verdad que han habido grandes, y siguen habiendo grandes presiones de la derecha, de grupos de poder, porque no se produzca ningún cambio en este país, porque se mantenga el statu quo, las mismas reglas que nos han dejado a millones de peruanos excluidos de los derechos, pero hay una responsabilidad también en el gobierno, ¿no? De enfrentar esto, de movilizar al pueblo, de trabajar gabinetes que de verdad respondan a los cambios que el presidente había anunciado en campaña. Creo que esto sigue siendo una enorme deuda de Pedro Castillo, que se ha complicado además, repito, por las presiones de la derecha, por la obstrucción permanente que hace el Congreso, y también por la denuncia de poca transparencia, de un diálogo, creo yo, muy poco fructífero, poco fluido por parte del gobierno con la ciudadanía, ¿no? Creo que esto ha generado un descenso en las expectativas, en las esperanzas de la gente, y abre un espacio complicado en nuestro país, ¿no? Sin embargo, las esperanzas del poblador peruano siguen intactas, de querer un país diferente, con más derechos, y por eso la izquierda seguimos planteando la necesidad de constituirnos, de reagruparnos, de levantar las banderas que el pueblo peruano quiere que se levante, Doctor para Ceballos, producir los cambios que necesitamos en el país. Sin embargo, hay la percepción, tras los resultados, ni siquiera resultados, tras lo que está haciendo el gobierno de Castillo, de que la izquierda está haciendo mala tarea, de que la izquierda ha perdido esa oportunidad para que el ciudadano confíe en al menos en ese sector político. ¿Ha sido así? Sí, es una buena pregunta la que usted hace, ¿no? Realmente con esta inacción de Castillo ha quedado demostrado que la propuesta de la izquierda no es viable. Yo creo que todo lo contrario. Si no, usted señáleme qué medida de izquierda, de fondo, ha desarrollado el presidente Castillo. Ni una reforma tributaria, no se han tocado las grandes ganancias, no se ha intervenido la ilusión y evasión tributaria en nuestro país, no se ha trabajado por la preservación medioambiental, no se ha hecho una reforma laboral como la que esperamos. En fin, una cosa es decir, necesitamos cambiar la Constitución para modificar el marco jurídico, necesitamos cambios sustanciales en el aparato del Estado, y otra cosa es hacerlo. Lo que pasa es que Castillo no ha hecho nada de lo que la izquierda viene levantando
desde hace muchos años. De hecho, muchos gobiernos han utilizado banderas que la izquierda levanta para llegar al gobierno, como hizo Llanta, diciendo voy a hacer un gobierno de cambios, a mí no me importan los grupos de poder, yo voy a pensar en la gente más humilde. Lo mismo hizo Toledo, y sin embargo llegan al gobierno y no producen estos cambios, ¿no? De algunos más, otros menos, se acercan a la derecha, pero los cambios que necesitamos en el país no se desarrollan. Imagínese usted la composición del propio gabinete, cómo pasamos de un ministro de Economía, que yo diría era hasta cierto punto un ministro liberal, que no iba a producir grandes cambios, pero que era un ministro progresista, un ministro con una sensibilidad social clara, como era Pedro Franque, a un ministro que es un claro representante de grupos neoliberales, que no va a tocar ningún tipo de interés, ¿no? Y así podríamos recorrer algunas decisiones del gobierno que no tienen relación con los cambios que necesitamos en el país y que el pueblo reclama. La izquierda sigue manteniendo las banderas. Lo peor que podría hacer la izquierda es renegar de este anhelo popular de producir cambios en nuestro país. Que Castillo no los haya hecho es un problema de Castillo, no quiere decir que los anhelos de cambio en nuestro pueblo han dejado de existir. Ahora, es una ni siquiera pendiente que tiene nuestro país con el pueblo. Señor Ceballos, pero ahora, si me permite, pero ahora ni siquiera Vladimir Cerrón quiere a Pedro Castillo, le ha pedido su renuncia, que se vaya de Perú Libre. El presidente salió el día de hoy de manera extraña a hablar con la prensa, a decir que lo está evaluando, cuando debió haber tal vez dicho, me voy. Pero imagínense, ni siquiera Vladimir Cerrón lo quiere ya en su partido, que lo llevó finalmente a la presidencia. Crítica situación. Bueno, ese es un tema interno. El presidente Castillo es afiliado a Perú Libre. Los problemas de Perú Libre con el presidente Castillo no tienen que ver con lo que el pueblo peruano en realidad está esperando, ¿no? El pueblo peruano está muy lejos de si Cerrón se lleva bien o mal con Castillo. Lo que el pueblo peruano es que se produzcan cambios, que el Estado aparezca realmente en su rol rector, regulador, como debe ser, que no permita que hayan estas alzas en los alimentos, alzas en los combustibles, ¿no? Abusos contra la gente que cada vez gana menos, ¿no? Eso es lo que el pueblo quiere, que hayan cambios y que se vaya desarrollando un modelo de país que sea mucho más justo, más equitativo, ¿no? Ahora, si Cerrón le pide a Castillo que se vaya, si Castillo se va o no se va, la verdad que son para nosotros discusiones internas que pueda tener Perú Libre, que cuando le parece apoya a la derecha, cuando no le parece no la apoya. Ese es un problema de Perú Libre, pero no rebaja la necesidad de que nuestro pueblo se organice detrás de las banderas que se prometieron y que el pueblo sigue esperando que se cumplan, ¿no? Correcto. De hecho, la mayoría de las organizaciones se han reunido con Castillo, sobre todo las agrarias, y le han dicho, presidente, nosotros entendemos que el Congreso lo está obstruyendo, que no lo deja gobernar, pero usted tiene que cumplir pues lo que ha prometido, ¿no? Tampoco es que acá usted no tiene ninguna responsabilidad, usted tiene responsabilidades y tiene que cumplirlas. No puede estar pensando en si lo vacan o no lo vacan y no tomar ninguna decisión. Ahora, lo que sí también debilita al gobierno de Castillo son todas estas acusaciones de corrupción y generan sospechas, sobre todo para la figura presidencial, cuando él guarda silencio o evita declarar, o va al Ministerio Público y responde monólogos, en fin. O sea, el manto de la corrupción va a debilitar y acelerar muchísimo más el desprestigio del régimen. Bueno, ese es un tema que tiene décadas, que tiene que ver con la contaminación del aparato del Estado y la poca capacidad que tiene el Estado peruano de protegerse frente a la corrupción. Siempre es un Estado muy débil, que permite pues que acá grupos inescrupulosos vean el Estado como un botín, ¿no? Y es lamentable que esto pues de alguna manera complique al presidente de la República, ¿no? El presidente tendría que salir de manera muy enérgica a deslindar con estas acusaciones, por más que sean indicios, pero son indicios muy fuertes, y claro, el presidente tendría que aclarar y tomar distancia rápidamente de cualquiera de estos elementos que están siendo cuestionados de manera muy, muy clara por el Ministerio Público, ¿no? Entonces,
Yo creo que la gente, para poder unirse detrás de una bandera, necesita confiar, ¿no? Y entonces creo que un actor de la envergadura del presidente tiene que salir a esclarecer cualquier duda que haya sobre su transparencia. Exactamente. Yo he estado trabajando con el profesor Castillo, y a mí siempre me ha impresionado como una persona honesta, pero esto no quiere decir de que no tiene que responder frente al Ministerio Público, tiene que hacerlo, ¿no? Y frente al pueblo peruano sobre todo. Ahora, la Comisión de Fiscalización mañana está presentando su informe de una acusación constitucional contra el mandatario, mañana a las 3 de la tarde, por lo que se viene anunciando. Y esto por no haberlo recibido, pese a que el señor Castillo había dicho que los iba a recibir en Palacio. Pero mañana se debate esto, señor Ceballos. Sí, claro, hay gestos del presidente que no ayudan, ¿no? Anunciar que va a recibir a la Comisión de Fiscalización y no recibirla, pues no es una práctica que nos contente, pero lo cierto es que el Congreso está pues empecinado en denunciar a Castillo por cualquier cosa también, ¿no? Y no denunciarlo para que Castillo rectifique rumbo, sino para sacarlo. Y entonces resulta de que lo que estamos viendo es que tanto el Ejecutivo como el Legislativo van perdiendo legitimidad, y más todavía el Legislativo, ¿no? Tiene más de un 85% de desaprobación. ¿Cómo va a sacar a un presidente, un legislativo que la gente entiende de que están allí por intereses particulares o sectoriales y no por los intereses de no por el interés de defender al país, ¿no? Entonces aquí lo que vemos es una inacción, falta de acciones serias en el Congreso, de una fiscalización real y no una fiscalización con carácter político interesado. Y entonces la gente siente un gran desconcierto, ¿no? Aquí nadie controla a nadie, nadie fiscaliza seriamente, acá son todas fintas, ¿no? Pero realmente lo que tenemos es un Estado absolutamente corrupto, ¿no? Donde, bueno, la gente cree que todo el mundo es igual, cosa que no es así, pero necesitamos cambiar el sistema político para que nuestro pueblo empiece a confiar, si no, no va a ser factible, y esto no se resuelve solamente con elecciones, no hay que cambiar, producir una reforma en el sistema político y electoral del país. Efectivamente, ¿no? Usted era, señor Ceballos, usted era de los pocos ministros dentro del gabinete que había conformado el señor Castillo, que tenía pues una labor destacable en torno, por ejemplo, a las vacunas y las jornadas que se hacían, en fin, el señor Pedro Franque también de Economía, y sin embargo salieron del gabinete. Pero también usted es político, ha sido congresista. Y retorno nuevamente al tema del Congreso. Se habla de un grupo de congresistas que decían que son 5 niños, pero en realidad son muchos más para algunos, que dentro del Parlamento se mantienen en una defensa hacia el presidente Castillo, pero sobre pretexto de la gobernabilidad. Ojo con esto, sobre pretexto de la gobernabilidad, porque aparentemente estarían pues muy cercanos al gobierno, a los ministros, en fin, a las obras. Bajo su experiencia de parlamentario, ¿usted evidencia tal vez esta realidad que estaría ocurriendo en el actual Congreso? Bueno, yo le soy franco, ¿no? O sea, no sé si son 5, si realmente son culpables o no. Bueno, aparece una señora señalando que estos congresistas tienen intereses, ¿no? Con el presidente, y por eso se manejan de una manera interesada en las decisiones del Congreso. No sé si esto finalmente se comprueba o no se comprueba, pero lo que sí es verdad, y la gente percibe, es que no tenemos un Congreso que la ciudadanía le produzca confiabilidad. O sea, que la ciudadanía diga, bueno, son gente seria que está trabajando para legislar en favor del país, van y fiscalizan, no tienen otros intereses. O sea, esa talla moral, esa altura que necesitamos, no se refleja no solo en este Congreso, sino en varios congresos anteriores. No se olvide que el Congreso fue disuelto por Vizcarra, luego hubo un Congreso complementario que terminó con Merino, que finalmente quiso ser presidente, no lo fue. Es decir,
Esto es un cambalache, la gente no confía en los que elige la gente, y es que el sistema político, la forma en que elegimos, tiene que cambiar. Los partidos políticos son un cascarón, en realidad no existen, no tienen vida propia, no hay democracia interna real en la mayoría de los políticos. Mire usted, para las elecciones regionales y municipales, la gran mayoría de los afiliados a los partidos no ha participado en quiénes van a ser los candidatos. Esto es una vergüenza para la democracia. Dice, no tenemos partidos políticos reales que tengan vida. Además, sigue habiendo injerencia de grupos económicos financiando campañas. Esto nadie lo desconoce, grupos mineros, grupos que tienen que ver con algunos sectores privilegiados del país, ¿no? Entonces tenemos congresos que son mediatizados por este tipo de acciones, no calificados, muchas veces muchos parlamentarios, no de ahora, repito, sino ya de varios congresos atrás, y esto hace que la gente pues no crea en la seriedad de los congresos, ¿no? De los congresistas, ¿no? Y esto obviamente hace que tengamos una democracia formal, no una democracia real, con gente respetada por la ciudadanía. ¿Cómo es posible que tengamos un 85% de desaprobación del Congreso, ¿no? Tendríamos que reflexionar, y el propio Congreso, que necesitamos reformas profundas en el país. Así como no puede ser factible y razonable cuando nos hemos ufanado de que durante varias décadas hemos crecido macroeconómicamente, hemos sido puntal en América Latina en crecimiento varios años, tengamos pues un 80% de la población en la informalidad, ¿no? Sin derecho a una pensión digna, sin seguro, sin estabilidad en el trabajo, y vino la pandemia y nos produjo pues cientos de miles de muertos, ¿no? Este es el país que queremos, este es el país que construimos, donde los jóvenes tienen que todos los años ir a pelear para que le renueven el contrato, más allá de sus méritos, tienen que quedar bien con el jefe si no los dejan en la calle. Esta es la realidad, o la gente haciendo cola para conseguir un turno para dentro de 2 meses en salud. Tenemos que pensar que el país tiene que cambiar, y hay que diseñar de nuevo. Por eso es que nosotros desde la izquierda señalábamos la necesidad de consultarle al pueblo si quiere cambiar la Constitución, y esto es absolutamente razonable, y el Congreso dice no, ni siquiera hay que consultarle. Ese es el colmo, pues, ¿no? Yo creo que por eso el pueblo tiene tantas ansias de cambio, ¿no? Y por eso las banderas de transformar esto no sobran, al contrario, hay que seguirla levantando. Una última interrogante en torno ya al escenario político, luego también quisiera su apreciación en torno al sector salud. Pero en todo caso, usted está en contra de lo que se dice en la calle, o lo que dice un sector de la población, de que se vayan todos. ¿No sería la solución para usted? No, porque yo creo que, bueno, se van todos y llamamos elecciones en 6 meses. ¿Eso va a cambiar el país realmente? Porque nosotros hemos elegido un gobierno y un Congreso por 5 años. Si no aparecen elementos que pueden aparecer, donde el presidente y el propio Congreso genere infracciones constitucionales realmente muy serias, no hay ninguna razón entonces para que una parte de la población se arrogue la autoridad de decir, señores, vamos a hacer elecciones de nuevo. No, yo creo que hay que respetar la decisión de las mayorías, por lo menos mientras no se generen graves infracciones constitucionales. Y por otra parte, tenemos que ser conscientes que solo convocar elecciones no nos va a resolver el problema. Lo que también es cierto, pero también hay que decirlo, es que la gente cada vez está más harta, por eso va creciendo la cantidad de ciudadanos que dicen, está bien, lo que dice Ceballos tiene razón, pero la verdad que yo estoy harto y mejor que se vayan todos, lo que venga puede llegar a ser mejor. Es un riesgo actuar así. Yo creo que habría que trabajar una reforma política a fondo y pensar que si convocamos elecciones, convoquemos también para una discusión nacional sobre el tipo de constitución y reforma política y del Estado que necesitamos. Correcto. Vamos, doctor, aprovechando también su experiencia en torno ya al haber ocupado el Ministerio de Salud, ¿cómo se está manejando el tema de esta cuarta ola que anunció el MINSA, que ya existe en nuestro país? ¿Está bien la situación, cree usted, o qué nos falta, cree usted? No, bueno, el tema aquí es muy claro. Bueno, nosotros la verdad que tuvimos
yo no digo la suerte, pero tuvimos la oportunidad de ratificar algo en lo cual por lo menos yo he creído hace muchos años, que es que cuando uno llega a entusiasmar a la gente, al pueblo, a los actores sociales más importantes, a los líderes, las cosas empiezan a caminar. Si la vacunación fue un éxito, como dicen los expertos, y no solo nacionales, porque logramos en 5 meses proteger a nuestra población de la tercera ola, fue por la participación de la ciudadanía. Pero nosotros sabíamos que si no logramos enfrentar la pandemia con mayor dotación de oxígeno, de camas, y corríamos con la vacunación y algunas medidas de control ciudadano, y lograr un acuerdo nacional, que lo logramos con una gran parte de los medios que se jugaron defendiendo la campaña de vacunación, incluso de algunos sectores empresariales responsables, sabíamos que si no lográbamos esto, en la tercera ola nos iba a pasar por encima y iba a ser muy dolorosa. ¿Y por qué iba a ser muy dolorosa? Porque nuestro sistema de salud es muy precario. Nuestro presupuesto, nuestra estrategia sanitaria es cerrada, el aseguramiento no ha servido para mejorar sustancialmente el derecho a la salud. Necesitamos un sistema único de salud, fortalecer el primer nivel de atención. Entonces, en eso no hemos mejorado sustancialmente. Y la vacunación ha perdido velocidad porque el Ministerio ha perdido un grado de liderazgo y contacto con las organizaciones sociales, con los gobiernos regionales. Entonces ahora tenemos oportunidades y riesgos. La oportunidad nos la da el hecho de que hemos avanzado igual con la vacunación y entonces, claro, la gente se siente más protegida, no hay un estado de alarma nacional como encontramos nosotros, lo cual da la oportunidad para ir diseñando estrategias para protegernos de una posible cuarta ola. Pero los riesgos es que todavía tenemos más de 10 millones de peruanos sin tercera dosis, todavía tenemos esta cantidad de peruanos vacunados concentrados en Lima y en grandes ciudades, pero en el interior tenemos grandes dificultades todavía con porcentajes altos de población no vacunada y hay que recuperar este liderazgo del Ministerio de Salud, estos mensajes claros que son necesarios, comprometer abajo a los gobiernos regionales, a los líderes, al pueblo, en movilizarse para defender su vida, su salud. Creo que en ese punto estamos, ¿no? Y donde va a depender mucho de que el Ministerio le ponga mucho punche, desarrolle estrategias claras para llegar a los lugares más alejados y poder lograr que el impacto de una cuarta ola no sea muy alto. De hecho, yo no creo que va a ser tan alto porque tenemos ya un porcentaje de la población importante vacunada, ¿no? Pero no podemos confiarnos porque el virus puede seguir mutando y pueden haber algunos linajes que aparezcan que sí puedan eludir del todo a la vacuna. En este momento hay un grado de evasión de la defensa que produce la vacuna, pero no es tan decisivo, pero no se tiene uno que confiar y por eso vacunarnos ahora es muy importante. Correcto. La viruela del mono, doctor, ¿cómo se cree que pueda repercutir? Se habla ya de una transmisión comunitaria, ¿es así? Sí, claro, ya no solamente es que vino un extranjero y nos trajo acá la viruela, ¿no? Y del mono, ya sabemos que han habido contagios internos en el país, por eso se dice que es comunitaria. Hay que cuidarse, hay que seguir difundiendo los síntomas y signos que la población debe conocer para concurrir a controles rápidamente y descartar esto y producirse los aislamientos que sean necesarios. El Ministerio tiene que diseñar una estrategia de aislamiento de la población que pueda presentar estos signos y si son corroborados por los laboratorios, pues mucho más rápido, ¿no? Afortunadamente la viruela del mono no tiene la velocidad de contagiosidad que tiene la COVID, por ejemplo, ¿no? Es más limitada la velocidad de transmisión y también la gravedad de la enfermedad no es tanto como tuvimos en la primera y segunda ola con la COVID-19. Pero esto hay que decirlo para no alarmar excesivamente a la población, pero sí, como somos un país muy frágil, sanitariamente hablando, es conveniente tomar todas las precauciones para que no se siga extendiendo esta viruela del mono, como nos ha pasado con otro tipo de virosis, de zoonosis, porque en este caso
hay una participación de los animales en la transmisión, ¿no? Doctor Hernando Ceballos, le agradecemos muchísimo. Sabemos que está también usted promoviendo un movimiento de centro, aparentemente, a ver, descártenos eso, y bueno, pues, o sea, vamos a tenerlo más seguido. No es de centro, es un movimiento de izquierda, Izquierda, pero además no hemos lanzado ningún partido político, lo que estamos es conversando con distintas organizaciones sociales, con líderes, porque sí necesitamos ir generando un movimiento de izquierda en el país, serio, con una unidad que refleje de verdad la entrega que tiene que tener la izquierda hacia nuestro pueblo, ¿no? Pero yo creo que como muchos ciudadanos pensamos de que más allá de las decepciones, de lo que es la política en nuestro país, tenemos que participar, porque si no, pues quienes van a decidir no necesariamente lo van a hacer pensando en las necesidades de la grande mayoría, ¿no? Pero bueno, son inquietudes por cambiar el país que no las abandonamos, ¿no? Vamos a seguir conversando con usted en las próximas semanas. Hay elecciones municipales y regionales. Vamos a ver cómo se mueve todo el escenario político. Doctor Hernando Ceballos, un gusto tenerlo nuevamente aquí en Línea Directa y en Sol TV. Un abrazo fuerte.